Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva denunció este lunes que el Reino de los Países Bajos impidió el traslado de una delegación del gobierno a La Haya, donde se reunirían con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. El objetivo era avanzar en el desarrollo de un memorando de entendimiento entre ambas instancias. Indagamos en las razones. En Noticia Colombia, el 9 y el 10 de septiembre de 2020 se produjo una masacre contra la ciudadanía cometida por la policía de Bogotá. Es la conclusión de un informe independiente de la ONU solicitado por la alcaldía de la capital. Aunque lo que concluye es bien sabido, ratifica que la policía debe ser reformada profundamente. Presentamos el informe y lo analizamos. En Noticia Chile, semana crucial para decidir por quién votar en la segunda vuelta presidencial, y para ello el debate de este lunes será clave. ¿El progresismo o el neofascismo? El pueblo decidirá el próximo domingo, un escenario en el que profundizamos. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el gobierno denuncia que el Reino de los Países Bajos obstaculizó el traslado de la delegación que se dirigía a La Haya este 14 de diciembre para cumplir compromisos del memorándum de entendimiento firmado entre la Corte Penal Internacional y el Estado venezolano. Vamos a ver de qué se trata. Que las medidas tomadas por Países Bajos violan el ordenamiento jurídico internacional, por lo que Venezuela informará de la decisión al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y a la presidencia de los Estados parte del Estatuto de Roma. Esa delegación la encabezaría la vicepresidenta ejecutiva de la República, es decir, mi persona. Sin embargo, los Países Bajos, aduciendo leguleyismos, estratagemas, han impedido el traslado efectivo y seguro de nuestra delegación a los Países Bajos. Entiéndase bien, lo han impedido, han puesto condiciones de imposible cumplimiento. La vicepresidenta precisó que la delegación diplomática tenía previsto trasladarse de Caracas a La Haya en un vuelo directo de la aerolínea estatal Conviasa, en un avión que ya ha realizado viajes a distintos destinos internacionales. Sin embargo, Países Bajos alegó que Conviasa no tenía el permiso de operadores de terceros países, aunque la aeronave cuenta con ese documento desde el pasado 9 de abril de 2021. Aquí está la evidencia del engaño, de cómo ellos están imposibilitando como Estado anfitrión y violentando además el acuerdo. Se llama exactamente acuerdo relativo a la sede entre la Corte Penal Internacional y el Estado anfitrión. Están violentando este acuerdo, impidiendo que una alta autoridad como la vicepresidenta ejecutiva de la República se traslade a una reunión de trabajo presencial con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Su Excelencia Karim Khan. De momento, Venezuela ofreció al fiscal de la CPI realizar una reunión de trabajo en un tercer país de fácil traslado para poder dar cumplimiento a lo establecido entre Caracas y la Corte. Hemos además ofrecido opciones para que el fiscal Khan pudiese realizar la reunión de trabajo con nuestra delegación en otro país que sea de fácil traslado para él, para que nosotros podamos dar cumplimiento al memorando de entendimiento, a nuestra legislación nacional, respeto a la legislación internacional, cosa que el gobierno de los Países Bajos pues está
burdamente violentando y quebrantando. En octubre de este año, el fiscal de la CPI cumplió una misión de 3 días en la nación suramericana en respuesta a la invitación formal que hiciera el Estado venezolano a través de la Fiscalía General de la República. De la reunión que sostuvo con el presidente Nicolás Maduro, el 3 de noviembre se firmó un memorándum de entendimiento que estipula la cooperación, diálogo y apoyo entre las partes para el trabajo de la Corte. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Hernán Vargas, es analista internacional, miembro de la Secretaría Continental de ALBA Movimiento. Nos acompaña desde Caracas, esta capital suramericana. Hernán, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas noches. Saludos a todos, a todas. Muchas gracias. Ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela: hay cinismo y engaños detrás de esta decisión. No pueden poner impedimentos para que un Estado se traslade a cumplir una agenda de trabajo entre la Corte Penal Internacional y Venezuela. ¿Qué crees que es lo que hay detrás de este impedimento por parte del Reino de los Países Bajos? Mira, yo sugeriría que pongamos sobre la mesa al menos 2 elementos, ¿no? Uno, que es definitorio del estado actual del mundo, que es una polarización a la que los Estados Unidos ha venido trabajando con fuerza en el último tiempo. Hace unos días se realizó una cumbre liderada por Biden con los países alineados a los Estados Unidos, que con la excusa de la democracia, que ahora está siendo secuestrada por estos países del norte global, liderados por el imperialismo yanqui, se plantean básicamente un agrupamiento de fuerzas y lanzar una iniciativa que básicamente tiene como línea central el ataque contra China, la guerra fría contra China, el relanzamiento de una guerra fría contra China, contra Rusia, pero también en general contra todos los países que no estén alineados a la política hegemónica de los Estados Unidos. Y eso lleva entonces a un segundo elemento. En el caso de Venezuela, Venezuela es uno de esos países que está sometido a esta doctrina de guerra fría, es parte de los 30 países a nivel global que están sancionados por los Estados Unidos, y allí es donde entonces los países de Europa han venido jugando un rol central como eje del norte global que siempre ha estado apoyando la hegemonía yanqui, y concretamente además los Países Bajos, Holanda, ha siempre jugado un rol muy importante en el tema petrolero, es decir, tiene intereses en la región, no solo está alineado a la agenda de los Estados Unidos en esta etapa de guerra fría, sino que además también tiene intereses particulares dentro de la región. Hay que recordar que es una monarquía, los Países Bajos son una monarquía que tiene control en el Caribe, tiene países que dependen de él colonialmente, como son Aruba, Curazao, además en una franja petrolera en la cual Venezuela siempre ha intentado promover relaciones de soberanía, evidentemente un país europeo que vive de ese control colonial, pero que además tiene intereses económicos importantes en la refinación de petróleo. No es de sorprender que juegue un rol alineado a los intereses de Estados Unidos, es decir, sabotear las posibilidades de que Venezuela rompa el bloqueo, y que además le permite a ellos también posicionarse. Tienen intereses concretos en ese escenario de bloqueo, de tratar de bloquear las posibilidades de paz y de ruptura de aislamiento sobre el cual ha sido sometido Venezuela. Entonces creo que a todas luces lo que ocurre es parte de esta guerra fría global del imperialismo para recomponerse, ¿no? Sin duda hay que verlo en un escenario global de geopolítica para tratar de entenderlo de una mirada, digamos, más profunda, porque es que estamos hablando de la Corte Penal Internacional y cuando algo sucede en contra de Venezuela, inmediatamente sale a relucir la Corte Penal Internacional. Pero fíjate lo que dijo el fiscal de la CPI la semana pasada. Venezuela quiere cumplir y me lo ha dicho abiertamente. Otros que lo dijeron y no están cumpliendo. Él no dijo qué países, pero sí quedó sentado y uno se imaginaría además qué países dicen pero no cumplen. Por ejemplo, el que tenemos al lado. Así que lo que sí vemos es una verdadera intención del fiscal de la Corte Penal Internacional en avanzar. Queda muy mal presentado que el Reino de los Países Bajos no lo permita. Sí, creo que además allí, por un lado, yo sugería algunas claves de cuál ha sido el rol de Holanda en los Países Bajos en todo este juego geopolítico, cuáles son los intereses que tiene la región, pero además con relación a lo que tú planteabas de la Corte Penal Internacional, hay 2 datos que creo que es importante mencionar. Uno, Estados Unidos es uno de los promotores de la creación de la Corte Penal Internacional, pero lo planteó siempre como una herramienta que le permitiera, en el marco de su guerra permanente por mantener su hegemonía,
atacar a algunos otros países, pero nunca para ser el cumplidor de los planteamientos de la Corte Penal Internacional. O sea, hay varios procesos que se han abierto contra los Estados Unidos, como el que Venezuela, por ejemplo, abrió, denunciándolo como violador de los derechos humanos, con problemas de lesa humanidad, con acciones de lesa humanidad contra algunos países, ¿no? Pero Estados Unidos no los cumple. Y luego por el otro lado bueno, está Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma. Claro. Así que lo que siempre vemos exactamente es la política del doble rasero. Yo me erijo como como el protector, el defensor de los derechos humanos en el mundo, la policía del mundo, pero yo no cumplo porque no es firmante del Estatuto de Roma. Así es, pero entonces a su vez, aparte de que lo quiere utilizar como un instrumento para atacar políticamente a algunos estados, también entonces le permite proteger a otros. Es evidente que la Colombia dominada por Duque, por el uribismo, fue la que abrió un proceso frente a la Corte Penal Internacional contra Venezuela, siendo que Colombia y el uribismo debería estar más bien denunciado y además procesado en la Corte Penal Internacional por las múltiples violaciones de derechos humanos en Colombia contra toda la población civil y históricamente además durante décadas en Colombia, ¿no? Sí, dice la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela que se está buscando como opción proponer otro país europeo. ¿Crees que en términos geopolíticos sería buscar la salida a una situación en la que ahora pretenden entrampar a Venezuela? Veremos, porque siempre hemos visto que eso suele suceder. Van a decir entonces en los titulares desde Europa que Venezuela está tratando de interrumpir el memorando de entendimiento con la CPI. Mira, yo creo que allí afortunadamente lo que ha venido ocurriendo es que cada vez más desde el punto de aislamiento internacional que llevaron a Venezuela, Venezuela ha venido avanzando en términos de vencer los escenarios intervencionistas, de violencia sobre todo, ha venido posicionando una verdad que está centrada en la democracia, ha venido posicionando sus derechos y me parece que cada vez más como que va aumentando el consenso internacional que considera que ciertamente Venezuela debe ser respetada en su soberanía, debe permitirse un proceso de diálogo sano, que Venezuela tenga la oportunidad de acceder a los mecanismos, porque básicamente, como lo expresa esta acción de estos días, son burdos intentos de bloquear, de aislar a Venezuela de sus derechos más básicos. Si el delegado de la Corte Penal Internacional convoca a Venezuela para conversar sobre un tema, además habiéndonos visitado hace una semana, es lo más lógico que nos permitan entrar. Si tú tratas de boicotear eso, estás básicamente tratando de servirle a un interés de boicoteo, de aislamiento hacia Venezuela, ¿no? Y creo que es bien posible que pueda avanzar las posibilidades de algún otro escenario de diálogo, porque ciertamente, hay varios países en este mundo que no apuestan a la Guerra Fría de los Estados Unidos, no apuestan a seguir en un mundo monocéntrico, centrado en el imperialismo yanqui, sino en un mundo de varios polos de poder, de varios centros de articulación global, ¿no? Que es lo que siempre ha planteado la Revolución Bolivariana, ¿no? Hernán, hay otro asunto muy delicado y es que recordemos que un reconocido instituto a nivel internacional en la mediación de conflictos y de diálogos, recordemos por ejemplo que fue el que fungió como mediador permanentemente durante 4 años entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, se encuentra en los Países Bajos. Está avalado por el gobierno del Reino de los Países Bajos y es el que ha acompañado el proceso de diálogo en esta última parte, bien recordemos en México, a través de un representante permanente. ¿Cómo queda una situación de estas? Digo que sin duda es muy delicado. Es un llamado permanente que hace el gobierno de Venezuela al diálogo a través de una organización que tiene sin duda mucho reconocimiento internacional, pero se encuentran también con esta situación y una anterior. Recordemos de quien estaba ya fungiendo como en el gobierno, que estaba de salida también del Reino de los Países Bajos, con una declaración muy desafortunada de Naciones Unidas. Mira, yo creo que hay que identificar este momento como un momento importante de parteaguas cuando los Estados Unidos nos llaman al relanzamiento de una guerra fría, como venía planteando, es decir, a una polarización del mundo entre supuestos buenos y malos, donde ellos generan un relato para poder mantener su control global. Nosotros necesitamos entender que cada quien está llamado a un reto, que es tomar parte. Si es tomar parte a favor de la humanidad o es tomar parte a favor del dominio imperial de Washington. Y yo creo que ahí hay que mirar que los escenarios están un poco disputados, partidos. O sea, yo no me atrevería a decir que, por ejemplo, en los Países Bajos, en toda su institucionalidad,
a pesar de ser una monarquía, yo diría que hay esfuerzos cruzados, ¿no? Hay que tener claro cuál es el rol, cuál es el interés económico, digamos, transnacional que ha jugado los Países Bajos, por ejemplo, en el escenario energético global, en el escenario del petróleo y sus intereses con los Estados Unidos, pero sin embargo, yo creo que también deben haber fuerzas dentro de Europa, dentro de los Países Bajos y en Europa en general, que están tratando de generar un destranque geopolítico. Hay que decir además que Europa es un centro importante de esta disputa geopolítica entre los que quieren revivir una guerra fría y los que intentan construir un nuevo mundo multicéntrico y pluripolar. El caso, por ejemplo, del gasoducto con Rusia es un ejemplo muy importante. Hay sectores de la Europa que están tratando de decir, no, ya va, o sea, nosotros no podemos hipotecarnos a los intereses de Washington, nosotros necesitamos construir una perspectiva de desarrollo para Europa. Como muchos pueblos del mundo, eso pasa incluso con el norte global, imagínate, para los pueblos del sur global también nos estamos ocupando en función de romper ese cerco que intentan imponer. Por ahora, en todo caso, lo que estamos viendo es que la balanza se va acercando hacia el gobierno de Estados Unidos. Fíjate con esto que estabas contando, cómo con el cambio de gobierno en la Alemania, ahora dicen que se detiene por distintas razones, incluso ambientales, ahora también incluyen el asunto de la seguridad nacional, el Nord Stream 2, que estaba avanzando pese a todas las dificultades entre Rusia y Alemania. Así que diríamos que la balanza como que se ajusta más en este momento, por lo menos en esta coyuntura, hacia Estados Unidos. Y creo que ahí es importante para toda nuestra teleaudiencia, fuerzas políticas, activistas, académicos. O sea, es un llamado que se está haciendo en este momento. Hay unas campanas sonando y nos abocamos a proteger la humanidad o podemos tener por seguro que Estados Unidos nos va a llevar hacia una nueva etapa de guerra, de violencia a nivel global, de mayor desigualdad, de mayores dificultades, básicamente para poder sostener su control, su hegemonía, que como vemos ha venido languideciendo en el último tiempo, pero que no se va a caer por sí sola. Es evidente que no se va a dejar trascender hacia un mundo donde no haya un solo hegemón mundial que controle económica, militarmente y políticamente. Así que creo que es importante ese llamado que tú haces precisamente para decir, es el momento de tomar posición, es el momento de pedir diálogo en Venezuela, que se respete la soberanía en Venezuela, pero eso además como una expresión de la posición que hay que tomar a nivel global. Hay que ir contra la guerra fría que Estados Unidos nos está queriendo imponer, hay que señalar a Estados Unidos fundamentalmente como el que ha sido el principal promotor de la mayoría de situaciones de crisis a nivel global y desde allí entonces apostar a una nueva reconfiguración y equilibrio mundial. Muy peligroso este momento cuando vemos sin duda esta decadencia como mundo unipolar por parte de Estados Unidos, pero reiteramos que es un momento muy peligroso para toda la humanidad, sobre todo para quienes han decidido no aliarse con el modelo que impone Estados Unidos. En esta mirada geopolítica pues está allí Venezuela con esta situación que denunciaba Delcy Rodríguez hoy. Hernán, gracias, muy buenas noches, gracias por el análisis. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, el 9 y 10 de septiembre de 2020 se produjo una masacre contra la ciudadanía cometida por la policía de Bogotá. Es la conclusión de un informe independiente de la ONU solicitado por la alcaldía de la capital. Aunque lo que concluye es bien sabido, ratifica que la policía debe ser reformada profundamente. Presentamos el informe y lo analizamos al volver en Es Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales con personal calificado y la mejor tarifa del mercado. Podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo.
En Noticia Colombia, un informe independiente concluyó que la respuesta a la protesta de septiembre de 2020 fue una masacre policial en la que 11 jóvenes fueron víctimas mortales. Vamos a verlo. El informe independiente de esclarecimiento solicitado por la Alcaldía de Bogotá y apoyado por el Sistema de Naciones Unidas concluye que al menos 11 jóvenes murieron por acciones policiales durante los 2 días de protestas generalizadas del 9 y 10 de septiembre de 2020. La investigación documentó también que 75 personas resultaron heridas por arma de fuego, 187 por armas cortopunzantes, así como 216 agentes de la policía heridos. El documento de 179 páginas denuncia detenciones arbitrarias, estigmatización de la protesta social, uso ilícito de la fuerza, violencias basadas en género, violencia contra bienes públicos y privados, impunidad y violencia contra la fuerza pública. También subraya que la policía actuó con mayor dureza en los barrios pobres de la ciudad. Se determinó que la masacre ocurrió debido a la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes. Es decir, que faltó un mayor liderazgo político y operativo, tanto del gobierno de Iván Duque como el de la alcaldesa Claudia López, para evitar que ocurriera. Lo que ocurrió no se le puede llamar de otra manera masacre. La masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes. Tal como lo hizo en septiembre del pasado año desde la Plaza Bolívar de Bogotá, la alcaldesa pidió de nuevo perdón a las víctimas y sus familiares. Sin embargo, bajo la jurisdicción de López, la policía siguió y sigue hasta la fecha actuando de forma violenta contra los ciudadanos que protestan. Ofrezco una vez más perdón a las víctimas y a mi ciudad. Asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe. Las conclusiones finales del informe apuntan que es escasa la garantía de que no se repetirán estos eventos. A 15 meses de esta tragedia, los avances judiciales para el esclarecimiento de los hechos son mínimos. Esta es parte del informe, la parte sustancial, sin duda, en la presentación que hacía la alcaldesa Claudia López a través de estas otras personas expertas en derechos humanos. Por ejemplo, estaba allí el ex defensor de paz de Colombia, defensor del pueblo de Colombia, el señor Negret, que también tenía la asesoría de Naciones Unidas. Esto sucedió en septiembre de 2020 y lo que se denuncia es impunidad hasta este momento. Vamos con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, para conocer más detalles. Hola, Hernán, adelante. Tatiana, muy buenas noches. Pues es un informe independiente creado, pues como usted hacía referencia, por la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López, que da cuenta precisamente de los excesos de la policía, de la forma desproporcionada e ilegal con la que actuó la Policía Nacional el día 9 y 10 de septiembre del año 2020, cuando, asegura este informe, hubo una masacre por parte de uniformados. Que pudimos ver los videos de los integrantes de la policía cuando desenfundaban sus armas y sobre todo en horas de la noche pues agredían y disparaban de forma indiscriminada contra los manifestantes. O sea, es un patrón de medidas que digamos, giran en torno a este informe y que dan cuenta de que la policía se ensañó contra la gente más pobre de la ciudad, la gente sobre todo de los barrios periféricos, donde exigía que parara, que frenara esa brutalidad policial. Pues es así como se pueden evidenciar características socioeconómicas, como personas desplazadas en su mayoría, personas que venían de sitios donde el conflicto se ha recrudecido, pues llegan a la capital colombiana y por exigir sus derechos pues se encuentran con la presencia
de los actores policiales que en ese momento pues los agredieron y los asesinaron. Allí se cometió una masacre, asegura el informe. Las edades oscilan de las personas asesinadas por parte de la policía entre los 17 y 27 años, ya que hay que reseñar, Tatiana, unos puntos claves que dan cuenta precisamente de esos factores que dan cuenta de dónde o de qué clase de personas eran con las que atentaba la policía. Y hay que decir que de las 14 víctimas, 11 de ellas no eran profesionales. Hay que decir que tampoco solo dos de ellas, de las 14 que asesinaron, 2 de ellas estaban estudiando. Una tenía formación técnica y los ingresos de al menos de 13 de ellos eran sueldos por debajo del salario mínimo o el salario mínimo, Tatiana. También este informe da cuenta de que lo hemos venido documentando a lo largo de informe, pues 14 asesinatos, se presentaron 75 personas heridas con arma de fuego, 43 con arma cortopunzante, 187 con otro tipo de lesiones. También hace referencia a los policías que fueron heridos, 216 y 300 ciudadanos en esos 2 días del 2020 heridos. Hay que decir que en este informe se resalta que la policía se encuentra subordinada a las autoridades locales y civiles, cuyas órdenes, asegura este informe, pues pueden ser desautorizadas por un mando. Y es allí pues donde se tienen que dar cuenta las investigaciones de quiénes son los mandos superiores que están detrás de esta masacre que ocurrió el 9 y 10 de septiembre del año 2020, precisamente cuando hubo un estallido social, hubo una movilización enorme en diferentes ciudades del país, pero sobre todo en Bogotá, cuando unos policías capturaron de forma irregular y asesinaron a un ciudadano en el barrio Villaluz, precisamente en ese contexto de la brutalidad policial. Pues las personas, los ciudadanos salieron masivamente a reprochar esta actitud de la policía. ¿Y con qué se encontraron? Con que los uniformados, las personas que están encargadas de brindarle seguridad, pues los asesinaron. Se exige que las investigaciones den cuenta de quienes participaron, pero no solo eso, sino quién dio la orden de, enfrentar así las manifestaciones que se produjeron en esos días. Tatiana, y es una constante que ha tenido la policía, no solo con el Escuadrón Móvil Antidisturbio, que es el escuadrón de la policía que enfrenta las movilizaciones y las manifestaciones, sino también la policía en general. Se está solicitando una reforma estructural. Aquí hubo una reforma, Tatiana, que a los analistas y las organizaciones sociales calificaron de cosmética porque no va más allá de un cambio de uniforme, un cambio de pronto en las armas que utiliza el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que está comprobado que no son armas de baja letalidad, sino son armas que asesinan y que pues van en contra de los derechos humanos. Esa reforma no se ha hecho de fondo, las investigaciones no avanzan, hay muy pocos imputados, hay muy pocas investigaciones que avanzan, sobre todo en la justicia penal militar, y por eso las organizaciones de víctimas están solicitando que pase a la justicia ordinaria, donde de pronto hay un poco más de avances con respecto a esta impunidad e injusticia que están cometiendo los integrantes de la Policía Nacional en Colombia. Impunidad, y la pregunta que resulta clave: ¿quién dio la orden para haber cometido esta masacre? Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a profundizar en ello. Nos acompaña Santiago Salinas, defensor de derechos humanos del Congreso de los Pueblos. Nos acompaña desde Toronto, en Canadá. Santiago, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos. La pregunta, después de leer el informe con 14 víctimas mortales, más de 75 personas heridas solo con arma de fuego, más de 200 heridas con arma blanca y otro tipo de armas, estamos ante una situación hasta el año 2020 sin precedentes en Colombia. Pero esa es la pregunta: ¿quién dio la orden de haber cometido todo esto? Bueno, eso es una respuesta que se tiene que dar desde lo orgánico.
Funcionalmente, la fuerza pública en su actuar, en su intervención, está sometida al Poder Ejecutivo, siendo el presidente de la República el comandante en jefe de las fuerzas militares y también, por supuesto, de la Policía Nacional. Dentro del contenido del informe es valioso destacar el señalamiento que se hace a las declaraciones públicas que se producen en el contexto de la protesta y de forma muy particular en una de las conclusiones en las que son presentadas a través de este informe, en la que dice literalmente que no se encontraron que las afirmaciones de que las protestas obedecieron a un plan preconcebido y sistemático para atacar la institución no cuentan con asidero en una investigación criminal. O sea, estas declaraciones públicas que pueden ser leídas perfectamente como una instigación a la reacción violenta, a la reacción letal por parte de la fuerza pública en contra de los manifestantes, fueron proferidas por el presidente y el ministro de Defensa a través de la televisión pública. Es decir, si tuviéramos que apuntar, apuntaríamos hacia arriba. Sí, Santiago, pero también la responsabilidad de la alcaldesa de Bogotá. Ella es la jefe de la fuerza militar, de la policía en Bogotá. Para este caso específico es cierto, la policía depende del Ministerio de la Defensa, no como en la mayoría de países, que sería lo lógico que dependa del Ministerio de Justicia, pero esa es la realidad en Colombia, un país en conflicto durante más de 60 años. Ella hoy muy conmovida ha llorado al conocerse este informe, pero la responsabilidad de la alcaldía de Bogotá, ¿dónde queda? Por supuesto, ha sido fuertemente cuestionado. Creo que es un momento tardío el reconocimiento de responsabilidad, que estaba en sus manos poder intentar por lo menos hacer algo más para contener el actuar de la fuerza pública. Se ha presentado de manera reiterada a los medios de comunicación la no dependencia funcional de la policía por parte, digamos, de las alcaldías, pero tampoco se nos ha dado cuenta de que se haya hecho algún intento desde la administración por contener la ola de violencia que ya se había perfilado completamente en el primer día de manifestaciones y que estaba siendo ejercida de manera deliberada en contra de los manifestantes. Y no solamente eso, se adiciona que pues la fuerza pública, la alcaldía, los funcionarios encargados de la prevención de la alcaldía, de los gestores, fueron retirados de manera prematura, lo que indica también una falta de disposición, o más bien dejar a la deriva la garantía de los ciudadanos en esos momentos de crisis. Es muy lamentable que todo esto suceda. Ahora, en términos de justicia, ¿de qué servirá el informe? Bueno, el informe, para decirlo de una manera sucinta, traduce o advierte el riesgo de impunidad, lo hace público, y de aquí en adelante, es decir, a partir de la presentación de este informe, estamos ya en el contexto de una impunidad dolosa. Entonces, atrás, digamos, este informe entra en contrapunta de la declaración de la Corte Penal Internacional, que precisamente, además, que es catalogada como prematura por parte de Human Rights Watch, incluso, de sacar a Colombia de los países observados en materia de derechos humanos. Y bueno, pues este informe no solamente dice que la Corte se ha equivocado, sino que además traduce la necesidad de que sean instituciones externas las que realicen esta investigación. O sea, el solo hecho de que se haya configurado a partir de una misión extranjera quiere decir que en Colombia no hay las garantías de investigación suficiente frente a los delitos cometidos por la fuerza pública. Y esto además se puede contrastar completamente con la velocidad y la violencia con la que la Fiscalía ha perseguido defensores de derechos humanos y líderes y voceros de los movimientos sociales. El día miércoles incluso tenemos la audiencia de una defensora de derechos humanos que está siendo procesada por ejercer la defensa de las primeras líneas, de los jóvenes que se habían organizado en las calles para resistir a la brutalidad policial. Son los hechos que se dan ya en este marco de la protesta social de este año 2021, que será otro capítulo después de cuántos jóvenes, jovencitas asesinados, mutilados, que perdieron sus ojos, chicas violadas.
desaparecidos. Fueron también unas estadísticas que producen espanto si se revisan además de una manera global. Para el caso del año 2020 y de nuevo también se pone sobre el tapete la necesidad de una reforma estructural al sistema de policía en Colombia. Muchos hablan que va mucho más allá de la doctrina militar, sino de la ideología militar que abarca todo lo que significa el Estado colombiano. Pero vemos que en el Congreso, por lo menos hasta el fin de esta legislatura, nada pasará, Santiago. Sí, no, realmente hay pocas expectativas sobre lo que pueda ocurrir en esta legislatura en materia de reforma policial. Ha sido algo que se ha venido reclamando desde el principio, que ha sido advertido además por la Corte Suprema de Justicia, que reclamaba una transformación profunda en las fuerzas, en la fuerza policial, particularmente en el Escuadrón Móvil Antidisturbios, previendo este tipo de circunstancias, y efectivamente se ha materializado una violación masiva, sistemática y grave a los derechos humanos en Colombia, y de una forma además advertida por instituciones internas, lo que quiere decir que no hay ningún interés político en abordar este problema de manera estructural. Hay una configuración profundamente adversarial de la fuerza pública en contra de amplios sectores del pueblo. Es una doctrina que ve como enemigo cualquier apuesta diferente a la de los gobiernos que se encuentran en ese turno. Muchísimas gracias por ese análisis, Santiago. Buenas noches. Con muchísimo gusto, siempre un gusto participar en estos espacios. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia a Chile, semana crucial para decidir por quién votar en la segunda vuelta presidencial. Para ello, el debate de este lunes es clave. ¿El progresismo o el neofascismo? El pueblo decidirá el próximo domingo. Es un escenario que analizamos al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Vamos ahora con Es Noticia y Chile. En esta nación del sur del continente quedan solo 4 días de campaña para la segunda vuelta electoral que elegirá al próximo presidente del país. El jueves son los cierres de campaña y comienza la veda electoral. Este lunes se ha registrado, ya terminó el último debate, quizá el más importante, en medio de un tenso ambiente político.
Es la ex Plaza Baquedano, renombrada popularmente como Plaza Dignidad después de la revuelta del 2019. Pero ellos no son manifestantes, son adherentes del ultraderechista candidato a la presidencia José Antonio Kast. Carabineros no los reprime. Saludos policiales en plena campaña electoral que se detienen solo cuando llegan los ciclistas, a quienes habitualmente reprimen cada domingo. Pero no ha sido la única polémica de los últimos días. En el debate organizado por los radiodifusores, el candidato derechista emplazó una vez más a Gabriel Boric por las antiguas denuncias de acoso sexual, que aumentaron los rumores de nuevas fake news que podrían aparecer en el día del último debate. Lamentablemente, la tónica de esta segunda vuelta ha sido la campaña sucia basada en la mentira de nuestro adversario, y por eso hacemos un llamado a nuestros adherentes a no caer en el juego sucio ni en el discurso de odio de quienes quieren volver a dividirnos. Un recurso de protección de una abogada que no estaría vinculada al comando del candidato socialdemócrata y un comunicado de la antigua denunciante apoyando a Gabriel Boric parecen haber detenido al menos esta escalada que marca las últimas horas de campaña. No es la primera vez. Ya me han inventado fichas clínicas falsas. Han inventado diferentes situaciones que no tienen ningún asidero en la realidad. Solo le planteamos a Gabriel Boric que aclarara el tema. Hoy día nosotros damos vuelta a la página porque creemos que se cumplió el objetivo, que las víctimas requiere perdón. Pero Chile está lleno de víctimas a las que nadie les ha dado justicia ni reparación. De hecho, muchas de ellas son de la dictadura pinochetista que el candidato José Antonio Kast defiende hasta hoy. Por eso, Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, víctimas de trauma ocular durante la revuelta, explicaron por qué apoyarán al candidato de centro-izquierda, Gabriel Boric. Post dictadura se intentó esconder todo bajo la alfombra y realmente esa no es la forma en que podemos hacer que las cosas no se vuelvan a repetir. El candidato derechista José Antonio Kast continúa su campaña con mayor énfasis en redes sociales. Gabriel Boric prioriza los encuentros territoriales mientras la doctora Isquia Siches, su jefa de campaña, recorre el país. Pero es otra la médica que cautiva la atención. Michelle Bachelet llegó a Chile y sus apariciones podrían inclinar la balanza electoral. Ítalo Retamal y Paola Dragnik, Telesur, Chile. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Edison Ortiz, es doctor en Historia, analista político, académico de la Universidad de Santiago del Chile, nos acompaña desde Rancagua. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo ve usted el debate? ¿Ha finalizado? El último debate, además. Sí, en general los debates no inciden mucho en la decisión final. Mi impresión es que antes de este debate, a menos que hubiese habido algo insólito, no va a cambiar la intención de voto, porque además, como ustedes bien lo señalan, la campaña se está jugando el voto a voto en las redes sociales, ¿ya? Y nosotros como nunca hemos visto el tema de las fake news instaladas. Yo antenoche me tocó cenar con unos amigos americanos, una chilena casada con un americano, y yo les preguntaba cómo han visto la campaña, y ellos me contaban que esto no es nuevo, ya lo habíamos visto con Trump en Estados Unidos, esto es como un chiste repetido, ¿ya? La proliferación de fake news, todos los días inventan algo, todos los días aterrorizan algo, entonces habla muy mal también de José Kast, en el sentido de que si alguien que miente metódicamente, sistemáticamente en campaña, me lo imagino yo si ejerciera la primera magistratura, y detrás de él hay una pléyade de personajes que han sido sacados como de un libro, El terror de dictadura, como el señor Christian Kaiser, que va a ser electo parlamentario, que ha tirado un discurso homofóbico y contra las mujeres, ¿ya? El diputado de la carrera que es especialista en inventar fake news. Entonces los chilenos hemos visto la llegada de Trump en vivo y en directo a Chile con una campaña del terror. Recuerden ustedes que no poca parte de la derecha votó por Boric en las primarias por el fantasma del cuco comunista de Daniel Jadot, y ahora han transformado a Boric en ese cuco. Sí.
Profesor, ¿y cree usted que ante toda esta andanada de fake news, la campaña de Gabriel Boric sí logró hacerle frente y tratar de eliminar esa narrativa de mentiras? Sí, yo creo que aquí mi impresión personal es que más que ganar a Gabriel Boric va a perder José Kast. Mi impresión es que hay un voto que se ha movilizado mucho estas últimas 2 semanas, más de terror a Kast que de adhesión a Boric. También la campaña ha cambiado un poquito de eje, ha salido de los chicos jóvenes y el ñoñoíno cercano a Boric, y ha recorrido el territorio, se ha vinculado al mundo campesino. En el mundo campesino y rural, a él le fue bastante mal. Mientras él sacaba 20 votos, en el campo José Kast sacaba 32. Entonces ahí estuvo en esta región, que es una zona campesina por esencia. Estuvo la semana pasada con la diputada electa Alejandra Sepúlveda, primera mayoría nacional, haciendo compromisos con los campesinos. Yo creo que ahí le fue bien. Se han sumado otros rostros más regionalistas, ha recorrido los territorios, ha ampliado sus equipos, y tengo la impresión de que la elección, según mi modesta opinión, estrella está decidida ya en favor de Boric, a menos que ocurra algo, un fenómeno no visto, no conocido. Mi impresión es que las fake news ya no van a cambiar mucho más la intención de voto. Ha habido ahí, creo que Boric se ha manejado bien en eso, ¿ya? La incorporación de gente nueva que viene de los territorios, de otras generaciones, la ha hecho bastante bien. Acá ha jugado un rol bastante importante. Fue el presidente de la Comisión de Descentralización de Bachelet, Esteban Teo Valenzuela, que es el encargado programático de descentralización, poniendo en el tapete y haciendo que el candidato recorra el país, convenza a los territorios y se atreva con aquel voto esquivo que tuvo en primera vuelta, el voto de regiones y el voto rural. De hecho, hoy lo que ya le quería preguntar es que en el debate, de nuevo, el ultraderechista José Antonio Kast habla de comunismo, si de verdad que ya parece un disco rayado y no tiene nada más que decir porque las otras mentiras no le calaron. Por ejemplo, sobre los problemas psiquiátricos de Gabriel Boric, donde él presenta de nuevo las pruebas, se desmiente, pero sí, de nuevo, lo que intenta es mantener por lo menos ese voto duro a través de el terror al comunismo que se pretendería implantar, según él, de ganar Gabriel Boric. Bueno, para la derecha, todo lo que no sea como ellos somos todos comunistas, ¿ya? Entonces, y el discurso anticomunista es un discurso que prende mucho en nuestra sociedad y que tiene una larga data en este país que no viene al caso explicar, pero que viene desde la década del 40, cuando la CIA empezó a intervenir en el país. Está todo documentado, y un libro maravilloso, Joan Garcés, Soberano Intervenido, que habla cómo desde la década del 40 la CIA empezó a intervenir en la política interna del país, porque había 2 fenómenos que la asustaban: el Partido Comunista más grande de América Latina, que tenía autofinanciamiento, y un poco la figura emblemática Salvador Allende. Entonces, esa campaña del terror cobró mucha fuerza en la década del 60 y 70, en las elecciones presidenciales del 64 y del 70, ni hablar del golpe de Estado de 1973. Entonces, lo que se nos había olvidado a los chilenos es que Pinochet no ha muerto. Tengo la impresión de que hay una responsabilidad también de la propia transición y de los gobiernos de la concertación, del cual yo alguna vez fui parte, en el sentido de no haber matado la figura de Pinochet de una vez por todas. La concertación, y hoy día lo vemos, no solamente defendió a Pinochet, lo tuvo en el Congreso, lo fue a buscar a Inglaterra, lo trajo de vuelta, y resulta que ese discurso autoritario, individualista, mezquino, terrorífico, como decimos en Chile, no estaba muerto, andaba de parranda, y creo que volvió acá en gloria y majestad. Y yo creo que los chilenos y las chilenas tenemos que revisar un poco nuestra historia de la transición, revisar la figura de Pinochet y condenarla de una vez por todas. Sin duda, porque por allí también habría que comprender, viéndolo de esta manera histórica, el nivel de tensión y de polarización política que se ha visto en esta campaña a la presidencia. Por último, profesor, hablaba usted de Michelle Bachelet, que llegaba a la víspera a Chile. Bueno, es la expresidenta del país en 2 oportunidades, pero actualmente tiene un cargo muy alto en Naciones Unidas.
y necesariamente hay que ver que su llegada, hay que analizar que su llegada llega en un momento electoral que estaría buscando acompañar, así fuera solo con su presencia, a la candidatura de Gabriel Boric. Bueno, yo creo de que todo lo que sea apoyo suma, ¿ya? Mi impresión personal es que la elección, a menos que haya un accidente, un fenómeno inesperado, ya está media decidida, estrecho pero decidida en favor de Gabriel Boric, y yo me preocuparía más bien en el futuro. Yo tengo la impresión de que aunque pierda Kast, va a quedar al acecho, va a quedar con una votación muy significativa de la derecha. Además, no se olviden ustedes de que este gobierno y los medios de comunicación en Chile, que son absolutamente serviles al poder, no han hecho creer que la derecha no gobierna en Chile. Parece que gobernara la oposición, y yo tengo la impresión de que ahí hay un tremendo problema de la oposición, y también la falta de neutralidad de los medios, porque uno a veces piensa o llega a creer que aquí gobierna la centroizquierda, ¿no? O sea, aquí los que llevaron al desastre, los que llevaron a la situación caótica en que está Chile, el gobierno al cual representa José Antonio Kast, y que se ha cuadrado con él. Entonces, yo le recordaría ahí a los chilenos y a los chilenos que los que gobiernan en Chile es la derecha, ¿ya? Es el presidente Piñera, ¿ya? Y es la coalición que le da sustento hoy día a José Kast, ¿ya? Por lo tanto, también ahí han pasado gato por liebre, porque efectivamente la gente común y corriente cree que aquí gobierna Gabriel Boric, cree que aquí gobiernan los parlamentarios de oposición, y que han gobernado estos últimos 4 años y han llevado al país a este desastre. Es el gobierno de Piñera, y del cual forma parte José Kast. Ese es el escenario. Profesor, gracias por ayudarnos a analizarlo, a comprenderlo. Buenas noches. Buenas noches, un gusto como siempre. Saludos. Saludos, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Feliz inicio de semana. Nos encontramos mañana a la misma hora. Sigan con nosotros en Telesur Noticias.